Esto es el estudio del libro Una iglesia en el poder del Espíritu. En esta ocasión estamos en la lección 5.1, investidura de poder. El Espíritu Santo nos ayuda a ser más de lo que somos. El Espíritu Santo nos da poder, y el mismo Espíritu que vino sobre un asesino y lo convirtió en libertador es el que estuvo sobre un pastor de ovejas que después se convirtió en rey. El Espíritu Santo no reposa temporalmente sobre nosotros, sino que el Espíritu Santo permaneció con los pescadores y los hizo discípulos de Cristo. El Espíritu cambió un mercenario religioso, moró en él y lo capacitó para que escribiera gran parte del Nuevo Testamento. Y sobre todo, el Espíritu obró a través de la vida entera de aquel que humanamente fue un carpintero y que es el Salvador del mundo. El Espíritu otorga poder a cada creyente que acepta su salvación y que humildemente se dispone a ser usado por Dios. Y otra de las cosas en las que el Espíritu nos ayuda es también a hablar o a decir esas palabras que no conocemos. La muestra más obvia de esto fue quienes recibieron la plenitud del Espíritu Santo ahí en Hechos capítulo 2. Ellos hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta palabra hablasen nos muestra el estudio, es el término griego apotengomai, que significa articulación verbal inspirada por el Espíritu. Y esta puede revestir de poder nuestro lenguaje normal, como también el hablar en diferentes lenguas. Pedro es posiblemente el mejor ejemplo de una persona con el denuedo del Espíritu, porque inmediatamente después de que el Espíritu descendió en el aposento alto, se pone de pie Pedro entre los 11 discípulos. Él levanta la voz y se dirigió a la multitud en un discurso inspirado por el Espíritu, y los resultados no fueron menos que milagrosos. Ellos bautizaron a las personas y se agregaron ese día nada más a la iglesia como 3,000 creyentes. El Espíritu Santo ayudó a Pedro para que él fuera más allá de su habilidad natural, y los que lo oyeron dejaron de preguntar por qué los creyentes hablaban en otras lenguas y empezaron a preguntar qué debemos de hacer para recibir a Cristo. Y esa misma inspiración e investidura de poder son las que a nosotros nos capacitan para compartir eficazmente el Evangelio. Y siguiendo adelante con la lección, encontramos un punto que se llama más que nuestra propia capacidad. El Espíritu Santo también nos ayuda para hacer más de lo que nosotros podemos. Antes de comisionarnos para que anunciáramos el Evangelio, Jesús nos prometió poder. Él dijo: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibiréis poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder del Espíritu es el cumplimiento de esa promesa que Jesús hizo a los que creen, y harán las obras que Él hizo y aún mayores. Las manifestaciones de poder de Dios nos animan a nosotros para creer en lo sobrenatural. Y después de la venida del Espíritu Santo, los discípulos realizaron muchos milagros. Algunos de esos milagros fueron sanidades, expulsiones de demonios y también los millares de discípulos que el Espíritu añadió a la iglesia. Y a diferencia de los héroes del Antiguo Testamento que vieron manifestaciones temporales de poder del Espíritu, los creyentes en la iglesia de Hechos 2, ellos experimentaron ese poder de la morada pero permanente del Espíritu Santo. El siguiente punto aquí en la lección dice: edificando según el modelo del siglo I. La iglesia del primer siglo fue fundada sobre la oración. En el primer capítulo de Hechos nosotros leemos que el equipo de Jesús para el establecimiento de la iglesia lo formaban Pedro, Santiago, Juan, que eran los tres principales, y los demás discípulos, la madre y los hermanos de Jesús, y había varias mujeres también que apoyaban con las finanzas del ministerio terrenal de Jesús. Todos ellos estaban juntos y estaban unánimes en oración. El resultado de esta oración y el fundamento del modelo no fueron menos que milagrosos. Imagine que estas cosas sean una realidad en cada una de nuestras iglesias. Estos creyentes de la iglesia primitiva recibieron el Espíritu Santo por voluntad propia. Ellos mostraron poder sobrenatural, fueron guiados con eficacia, oraron con fervor y se reunieron regularmente, enseñaron consecuentemente la sana doctrina y también anunciaron el Evangelio con fervor y compartieron de sus bienes con generosidad, y la iglesia experimentó entonces un crecimiento exponencial. El resultado final fue posible gracias a todos esos factores, y quizás el más notable fue la investidura de poder que recibieron los que se reunieron en el aposento alto cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos aquel día de Pentecostés, el primer evento que fue registrado ahí en Hechos capítulo 2. Y algo que nos damos cuenta de todo el libro de Hechos es que es un relato del nacimiento, del crecimiento de la iglesia del primer siglo.
En ese libro se registra cómo el Espíritu Santo invistió de poder a un pequeño grupo de creyentes que eran fieles a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, eso incluía la cena del Señor. También eran fieles a la oración, eran fieles a la obediencia de la gran comisión que les había dejado Jesús en sus palabras, en sus últimas palabras en la tierra. Y el resultado, pues, fue un movimiento que propagó la historia del evangelio alrededor del mundo y que permanece hasta el día de hoy. Este mandato de Jesús de ir a todo el mundo y predicar el evangelio era la visión que tenía por delante. Y Pedro anunció ese objetivo. Él dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere o quiera llamar. Leemos que ellos estaban maravillados porque ellos veían la obra del Espíritu en los discípulos y veían que les daba el poder para realizar maravillas y también señales milagrosas. El estilo de vida de ellos consistía en adorar juntos, en compartir los alimentos con gran gozo y también generosidad, alababan a Dios, disfrutaban la buena voluntad de la comunidad. Y al practicar ellos esta vida saludable y llena del Espíritu, pues Dios le dio un crecimiento explosivo. El otro punto que encontramos aquí en la lección se llama lo que es y no es la investidura de poder. Lo que es y no es la investidura de poder. La experiencia de un discipulado en el poder del Espíritu significa comprender que nuestra relación va más allá de simplemente creer o del lavamiento de los pecados. Estos son los medios a través del cual Cristo hace posible la relación, pero aún espera una vida para seguir a Jesús y conocerle íntimamente. No se trata de hacer más para Dios, obrar a mayor nivel o incluso experimentar señales y maravillas. De lo que se trata esto es de conocer a Dios. En su oración sacerdotal, Jesús dijo lo siguiente, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así lo dijo en Juan 17:3. Y Pablo entendió perfectamente esta meta y privilegio. A los creyentes en Filipos, él les dijo que ningún poder, ningún prestigio o riqueza puede compararse con el tesoro de conocer a Cristo. Y Pablo explicó que todo lo demás es estiércol al compararlo con la maravilla y el gozo de la relación con Dios. Y él lo expresó de la siguiente manera: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Toda disciplina espiritual, cada verdad de conducta, cada actividad espiritual resulta vacía si no hay una relación con Cristo y eventualmente va a causar frustración, desaliento y agotamiento. No podemos cumplir la obra de Dios en la tierra solo con nuestras propias fuerzas. Le repito eso, no podemos cumplir la obra de Dios en la tierra solamente con nuestras propias fuerzas. Toda nuestra buena motivaciones, nuestra fuerza de voluntad, todos esos buenos hábitos cuidadosamente formados no son suficientes. Lo que aprendemos y hacemos desligados de Dios solo va a magnificar nuestro orgullo y nos va a echar y nos echará por tierra. Cuando somos investidos de poder, cada acto de servicio y devoción, cada disciplina, cada conducta es un resultado de nuestra relación con Cristo y refleja su obra en nosotros, la cual es posible a través del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se preparó una casa para Dios y su presencia llenó el lugar santísimo. Quien entrara a ese lugar estaba expuesto a su irresistible santidad que le produciría muerte. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y una vez al año. En resumen, el Dios del Antiguo Testamento no era un Dios al que uno se podía acercar. Todo eso ha cambiado para nuestros tiempos y el tiempo después del tiempo de Cristo, porque ahí el Espíritu viene sobre toda carne y nos da su plenitud. Dios ya no mora nada más en un edificio, ni viene temporalmente o ocasionalmente sobre personas electas. Él ahora mora en nosotros en una relación de gran intimidad y profundidad. Mucho más que los momentos temporales de investidura del Espíritu,
que se describen ahí en el Antiguo Testamento. Dios ahora hace participantes a aquellos que le siguen en una relación que da el contexto necesario para cada paso de crecimiento y vida, conocimiento y también acción, porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Queremos conocerle más y servirle de todo corazón y después vivir su presencia. Esto es la verdadera transformación. Así que esto fue el resumen de la lección 5.1, investidura de poder. Hablamos acerca de más que nuestra propia capacidad. Hablamos sobre edificar según el modelo del siglo primero. Hablamos lo que es y no es la investidura de poder también. Dios les bendiga.